Para la mayoría de los católicos, el Papa Francisco es visto como un símbolo de santidad y compasión, una de las figuras más veneradas de la Iglesia. Por lo tanto, la idea de que entraría al cielo después de su muerte parece obvia e incuestionable. Pero recientemente, recibimos una carta de un hombre devoto, una carta que conmocionó a todo nuestro equipo editorial. En él, afirmaba que Dios mismo había refutado esa creencia tan extendida. Aún más impactante, escribió que ningún papa ha entrado jamás al cielo. Todos, incluido el Papa Francisco, están en el infierno. Sé que suena increíble. Al principio, yo también pensé que era una locura, incluso una blasfemia. Pero luego leí su historia completa y me quedé atónito. Todo lo que alguna vez creí parecía estar profundamente cuestionado. Esta historia podría llevarte a reconsiderar todo lo que creías cierto. ¿Por qué el Papa, una vez aclamado como el Papa del pueblo, estaría en el infierno? ¿No se supone que los papas deben vivir con todo su corazón para Dios, guiando a la Iglesia con una fe inquebrantable? ¿Podría haber algo oculto bajo esa túnica blanca? Quédate hasta el final para descubrir toda la verdad, porque este es un momento decisivo para la humanidad. Dios está tratando urgentemente de rescatar tantas almas como sea posible. Antes de comenzar, comparte tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti. Invoca tu nombre ante el Señor y fortalezcamos nuestra fe juntos. Si esta historia te conmueve, no dudes en apoyar esta misión haciendo clic en Super Gracias. No importa lo que des, Dios te bendecirá con creces. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy. Únete a nosotros para difundir el amor y la luz de Jesús. Escucha atentamente su historia. Me llamo Isaac. Nací y crecí en una familia católica en Espaldus, un pequeño pueblo donde la gente vivía apegada a las costumbres religiosas transmitidas de generación en generación. Mi madre, una mujer fuerte pero conflictuada, solía llevar a toda la familia a la iglesia todos los domingos. Solía decir que el catolicismo no era cierto. Pero nunca le hicimos caso. Era solo el lamento de una madre que tuvo que vender cerveza para criar a 4 hijos. Llegué a comprender que se necesita la gracia de Dios para dejar atrás esa religión. Porque estábamos velados y cegados por Satanás. En realidad, los protestantes se oponían a la venta de alcohol, que era nuestra única fuente de ingresos. Por lo tanto, no podíamos abandonar la Iglesia católica. El catolicismo era la única vía de escape, el lugar donde nos sentíamos seguros, aunque en el fondo, siempre presentía que algo no andaba bien. De niño, presencié cosas extrañas en nuestra parroquia. Una vez, durante una misa funeral, el sacerdote realizó un ritual sobre el cadáver, murmurando palabras que no pude entender. En otra ocasión, dejó que un famoso adivino local se subiera al púlpito en medio de la misa. La gente murmuraba que este hombre practicaba la brujería. Aún así, el sacerdote lo dejó hablar. Una vez, nuestro sacerdote misionero local trajo comida al cementerio, diciendo que los muertos necesitaban comer igual que los vivos. Me quedé allí, como un niño, preguntándome si este era realmente el camino de Dios. Todo cambió cuando un accidente de coche me dejó al borde de la muerte. Mi corazón dejó de latir en la mesa de operaciones. Y en ese instante, me encontré ante una luz radiante indescriptible. Una voz, cálida pero llena de autoridad, me llamó por mi nombre. Supe al instante que era Jesús. Me llevó por lugares que ahora llamo cielo e infierno. Un viaje que cambió para siempre mi visión del mundo. No sé cómo llegué al cielo, solo que cuando abrí los ojos, ya no pertenecía al viejo mundo. Ante mí se alzaba un gran trono, más alto que cualquier estructura que el hombre pudiera imaginar. La luz que emanaba del trono era como ninguna otra que hubiera visto. No me cegaba ni me quemaba, sino que penetraba cada rincón de mi alma, haciéndome imposible ocultar nada. Sentí la santidad que irradiaba como un océano, sereno pero majestuoso, acogedor pero temible. Alrededor del trono había 4 criaturas de las que solo había leído en el Apocalipsis,
cada una con un rostro diferente, un león, un buey, un hombre y un águila. Sus cuerpos estaban cubiertos de ojos y 6 alas brillantes. Esos ojos no tenían una mirada terrenal, sino que albergaban la visión del Omnisciente. Me quedé inmóvil, con el corazón desconcertado, incapaz de comprender la extraña belleza y el temor divino que me habían invadido. En el centro del trono estaba Jesús. Nadie lo presentó. Ninguna música anunció su llegada. Sin embargo, mi alma sabía que era Él. La luz que emanaba de Él no era luz física. Era la luz de la vida. Su rostro no tenía rasgos fijos como los de las pinturas, pero sus ojos, ¡ay, esos ojos!, contenían toda la historia de la humanidad. Todo el dolor, toda la esperanza, todas las preguntas sin respuesta. A su alrededor, 24 ancianos, con radiantes coronas de oro, se inclinaban en continua adoración. No dijeron ni una palabra, pero su silencio resonó por el espacio como una sinfonía eterna. Entonces Jesús se volvió hacia mí. Aunque sus labios no se movieron, lo escuché con claridad en mi alma. Estás en medio de la verdad, dijo. Las criaturas ante mi trono son serafines. Cada ojo en sus cuerpos representa mi control absoluto, unificando la conciencia, la presencia y el discernimiento sobre toda la creación. Señaló una imagen que destellaba en el espacio. Era un símbolo que ya había visto en el billete de $1 estadounidense. El ojo dentro de la pirámide. Ya lo han visto en el mundo. Dijo, ese es el ojo del impostor, de Satanás. Una burda imitación de mi autoridad suprema. Busca vigilar, controlar, manipular, pero jamás podrá gobernar como yo. Vigila, para dominar, pero yo veo para amar y proteger. Me quedé paralizado. Nunca en mi vida nadie había hablado de esto con tanta claridad. No a través de la doctrina, ni del debate, sino con una verdad innegable. Jesús me guió por un campo resplandeciente. Allí, cada brizna de hierba parecía tejida con cristal y luz. Las flores florecían con esplendor, emitiendo un suave resplandor como una llama que arde lentamente. Las casas a lo lejos parecían construidas con piedras preciosas, de formas distintas a las que yo conocía, pero todas reflejaban la gloria del Creador. Y allí la conocí. Una mujer salió suavemente del jardín, con los ojos radiantes, como si albergara perdón y gracia. Se acercó y se llevó la mano al corazón como para decir que se acordaba de mí. Había sido monja católica. Al principio no la reconocí, pero cuando empezó a hablar, los recuerdos volvieron. Isaac, sonrió. Gracias. Me quedé atónito. Me contó que había vivido en ceguera espiritual, dedicada a rituales y formas, pero que nunca había conocido verdaderamente al Señor hasta que un día vio un vídeo, un mensaje de despertar que yo había grabado. Esas palabras humildes pero sinceras la conmovieron. Tiró el rosario, abandonó las imágenes y oró a Jesús a solas por primera vez. Sin mediador, sin ceremonia. Fallecí pocas semanas después, dijo. Y ahora estoy aquí, no por mérito, sino por gracia. Si no fuera por tus palabras, quizá no habría llegado hasta aquí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El cielo era inmenso, pero ese momento lo hizo sentir cercano, íntimo, como si el Señor me lo mostrara. Una sola alma hace que todo esfuerzo valga la pena. Pero al mismo tiempo, mi corazón se apesadumbraba. Porque sabía que no todos eligen ese camino y que no todos tienen la oportunidad de escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Levanté la vista y Jesús seguía allí, como esperando a que entendiera lo que me acababa de mostrar. No necesitó volver a hablar. Mi corazón ya había empezado a arder. Un profundo despertar se estaba arraigando, y sabía que esto era solo el principio. Tras dejar las gloriosas puertas del cielo, Jesús me condujo a un reino completamente diferente. Ese lugar ya no albergaba la suave luz de antes. No había cánticos de alabanza, ni prados dorados que brillaran con esplendor. En cambio,
cayó una densa oscuridad, espesa como una cortina inatravesable. El espacio se cubrió de ecos de lamentos, cada grito cortando el alma como una cuchilla. Sentí que se me helaba la piel a pesar de estar rodeado por un mar de fuego infinito. Esto era el infierno. Nunca me imaginé presenciando semejante escena. Un abismo sin fondo donde las almas desesperadas eran atormentadas sin descanso. Se retorcían en llamas que no destruían el cuerpo, sino que abrasaban el alma. Cada respiración, un grito de agonía, cada movimiento, una nueva forma de tortura. Y entonces lo vi. Homer era mi mejor amigo de la adolescencia. Un católico devoto. No solo iba a la iglesia todas las semanas. Era fiel al rezar el rosario, a los santos y a exhibir imágenes de la Virgen María por toda su casa. Muchas veces le rogué que dejara de hacerlo. Le advertí que la idolatría era detestable para Dios, pero Homero se reía y me decía que estaba siendo demasiado duro, que necesitaba aprender a ser tolerante y profundizar en la teología católica. Ahora, en esta terrible visión que nadie desea ver, vi su rostro contorsionado, sus ojos abiertos por la agonía, su carne derritiéndose como cera bajo llamas despiadadas. Gritaba cosas que no pude entender, pero sabía que era el grito desesperado de un alma sin redención. Quise correr a abrazarlo, a sacarlo de ese lugar miserable. Pero Jesús levantó la mano y me detuvo. En sus ojos, vi misericordia y una justicia inquebrantable. Ellos eligieron su camino, Isaac. Él habló no con un sonido, sino con una voz que retumbó en lo profundo de mi espíritu. Envié la advertencia, pero no escucharon. Y entonces los vi, rostros familiares venerados por el mundo entero, los papas. Sentados en jaulas de fuego abrasador, sus rostros contorsionados por el dolor y el arrepentimiento absoluto. Las coronas, los tronos y las alabanzas que una vez tuvieron ahora no eran más que recuerdos desvanecidos en el infierno. Sin poder, sin títulos, solo almas desnudas juzgadas por la verdad. Dios me miró con ojos solemnes como una tormenta a punto de estallar. No hay ningún papa católico en el cielo, dijo, porque han extraviado a mi pueblo. Construyeron su religión sobre la base de la tradición humana, no de mi palabra. Enseñaron a la gente a rezar a los santos, a adorar estatuas de piedra, a creer en el purgatorio, doctrinas que nunca vinieron de mí, sino del enemigo de la vida. No pude decir nada. Sentí como si mi corazón se rompiera, no de ira, sino de un dolor indescriptible. Una tristeza que nace de la verdad, de saber que tantos siguen engañados. Pensé en mi madre, en mis seres queridos que aún creían que ser católicos los salvaría. Pensé en las pequeñas parroquias donde los fieles se arrodillan ante las estatuas, creyendo que hacen lo que agrada a Dios. Pero en la luz del cielo y el fuego feroz del infierno, comprendí. La verdad no se negocia. La verdad no reside en la tradición ni en el ritual, sino en aquel que declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. En medio de mi viaje cercano a la muerte, mientras las imágenes del cielo resplandeciente y las llamas ardientes del infierno aún me quemaban la mente, sentí una frialdad gélida que me envolvía mientras Jesús me guiaba hacia una nueva visión. Atrás quedaron los tronos radiantes y los gritos del abismo. Un silencio aterrador invadió la escena, como si los ángeles inclinaran la cabeza, y el cielo mismo contuviera la respiración ante una verdad aterradora a punto de revelarse. Me quedé a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, el alma temblando con un escalofrío indescriptible. Quise preguntar sobre quiénes lideraban el mundo espiritual, pero sus ojos, ardientes como una llama sagrada, me detuvieron. Sabía que lo que estaba a punto de mostrarse sacudiría todas mis creencias. El Señor levantó la mano y la visión se desplegó. Apareció el Vaticano, pero ya no era el majestuoso lugar sagrado con su cúpula dorada y sus filas de peregrinos. Era una fortaleza oscura envuelta en una niebla fantasmal, como el aliento de una bestia invisible. Las estatuas de los santos permanecían inmóviles, con los ojos hundidos, envueltas en la oscuridad. La plaza de San Pedro temblaba como si la tierra misma gimiera bajo el peso de una maldición.
Cadenas invisibles apretaban cada piedra como si toda la ciudad-estado hubiera sido despojada de su gracia y aprisionada en la traición. En el centro vi al Papa Francisco, ya no vestido con sus vestiduras blancas ni rodeado del halo que el mundo había alabado. Permanecía solo en las sombras, con el rostro vacío, los labios firmemente cerrados como si estuviera atado por una fuerza incontrolable. A su alrededor, entes invisibles, negros como la tinta, se deslizaban y silbaban, susurros aterradores provenientes del abismo. Cada sonido me atravesaba el alma como una daga, haciéndome querer gritar, pero se me cerraba la garganta. Me di cuenta de que estos seres no eran ángeles, sino siervos de Satanás que dirigían cada uno de sus movimientos. Miré a Jesús, su mirada estaba llena de dolor y furia justa. Como un fuego sagrado que no toleraba el engaño, habló, con una voz profunda y resonante como un trueno que rasgaba el tejido del espacio. Isaac Francis es una herramienta de Satanás, maestrosamente disfrazado para conducir a la gente a las puertas del infierno. No es un pastor. Él es el ejecutor del plan final de las tinieblas. Sus palabras me pesaron como una verdad aplastante, oprimiendo mi corazón como si una revelación aterradora lo estrangulara. En la visión, vi a Francisco de pie ante un altar sosteniendo un libro antiguo, no la Biblia. Pasó las páginas y me di cuenta de que intentaba alterar el Padre Nuestro, la oración sagrada que el mismo Jesús había enseñado. Las palabras fueron cambiadas, cada frase distorsionada, como si buscara borrar su significado sagrado. Las entidades oscuras a su alrededor rieron, complacidas por la blasfemia. Temblé al darme cuenta de que este acto no era humano, sino una orden directa de Satanás, destinada a apagar la luz de la palabra de Dios y conducir al pueblo a una adoración falsa. La visión cambió y vi a Francisco en una habitación cerrada, rodeado de sacerdotes y una multitud. Levantó la mano para bendecir a las parejas del mismo sexo, su rostro lucía una suave sonrisa, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran manipulados por hilos invisibles. La multitud aplaudió, elogiándolo como símbolo de tolerancia, pero vi entidades oscuras gritando de alegría enfermiza. Me di cuenta de que este acto era un insulto directo al pacto sagrado entre el hombre y la mujer, establecido por Dios desde el principio de la creación. No era misericordia, sino la glorificación del pecado orquestada por Satanás para destruir el fundamento de la santidad. Lo vi moverse por los pasillos del Vaticano, pero no por voluntad propia. Cuerdas oscuras que le ataban las manos y los pies lo arrastraban, bajo órdenes, desde el abismo. Cada declaración, cada decisión, desde alterar el Padre Nuestro hasta bendecir el pecado, era resultado de los susurros de Satanás. No se limitó a continuar la idolatría católica con estatuas, rosarios y oraciones por los muertos, sino que la llevó más allá, difuminando los límites entre la luz y la oscuridad, impidiendo que la gente discerniera la verdad. Sus palabras amables, sus gestos humildes en la televisión, ahora aparecían con claridad como un velo que ocultaba una representación del infierno. La visión se volvió borrosa, y vi otra figura, difusa pero llena de autoridad, entrar en el centro del Vaticano. El espacio temblaba como si una fortaleza de oscuridad aguardara su llegada. No estaba claramente definido, pero el poder aterrador que irradiaba me dio escalofríos. Las entidades que rodeaban a Francisco gritaron de alegría, y supe que era el Anticristo, aquel para quien había preparado el camino. En la visión, Francisco se inclinó ante él como si cumpliera su función, abriéndole la puerta para que entrara y gobernara el mundo con una falsa paz. Quise darme la vuelta, pero la mirada de Dios me detuvo. No habló mucho, pero la verdad me presionó como una roca. Francisco, antes amado por el mundo, era un lobo con piel de oveja. El acto de cambiar el Padre Nuestro y bendecir a las parejas del mismo sexo no fue un error, sino medidas deliberadas de Satanás para llevar al pueblo a la destrucción. Sabía exactamente lo que hacía. Cada palabra, cada decisión era un cuchillo que se clavaba en el alma de quienes habían depositado su confianza en él. Dios declaró, el Anticristo viene, y será Francisco quien le abra la puerta. Lo presentará al mundo no como un engañador, sino como un salvador.
Esas palabras me dieron una sacudida gélida, como si me hubieran quitado el aliento. Temblando de incredulidad, susurré, Señor, pero el Papa Francisco sigue vivo. ¿Cómo puede estar aquí en el infierno? Dios me miró con solemne autoridad y asintió. En este momento de la eternidad, ya ha muerto, dijo. Pero su muerte no es un capítulo final. Es un umbral. Su muerte no lo silenció. Lo posicionó. Ahora está más cerca de Satanás que nunca, y su alma continúa cumpliendo las últimas piezas del plan del enemigo. Mis pensamientos regresaron a las innumerables imágenes transmitidas por televisión. Sus expresiones amables, sus palabras suaves sobre la paz, la protección del medio ambiente y la aceptación de los marginados. Para el mundo, era un pastor de amor. Pero en ese instante, todos esos recuerdos se derrumbaron como ilusiones de papel. Me di cuenta de que eran cortinas cuidadosamente construidas tras las cuales se escondía un escenario de traición espiritual, una coreografía de oscuridad camuflada en luz. Aún abrumada, supliqué. ¿Pero acaso no era amoroso? ¿No estaba lleno de compasión? La mirada de Dios se encontró con la mía, no dura, sino penetrante, como una verdad ineludible. No te dejes engañar, Isaac, dijo con voz firme pero clara. Es un lobo con piel de oveja. Plenamente consciente de la destrucción que trae. Con palabras suaves, siembra mentiras. Con tonos suaves, consuela el pecado. Y con falsa misericordia, aparta a innumerables almas del estrecho camino de la verdad. Entonces tuve una visión que me conmovió profundamente. Vi al Papa Francisco ya no vestido con ropas papales ni rodeado de santos, sino sumergido en un pozo de densa e impenetrable oscuridad. A su alrededor se arremolinaban entidades espantosas, figuras demoníacas retorcidas, que una vez lo empoderaron, ahora se volvían contra él con risas grotescas y tormento. Ya no era un líder, sino un sirviente cautivo de la oscuridad, que seguía trabajando invisiblemente para extraviar a las almas. Su muerte no detuvo su influencia. La elevó al ámbito espiritual, donde actuó como una puerta que las multitudes seguían hacia la destrucción. La visión se desvaneció, pero su dominio sobre mi corazón permaneció como el hierro. Aún podía ver las sombras espirituales que cubrían el Vaticano. Podía sentir la presencia de manipulación, engaño y transigencia espiritual que se aferraba a sus muros. Podía ver a Francisco venerado por millones, transformado en un instrumento del enemigo, desempeñando su papel en la llegada del anticristo. Y el silencio que siguió fue tan denso que pensé que los cielos se habían detenido en dolor. Me volví hacia el Señor, incapaz de hablar. Mi alma temblaba, mi pecho se oprimía de dolor y temor. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, contenían una justicia inquebrantable. Miró a lo profundo de mi espíritu y pronunció la sentencia final, una que resonó con divina firmeza. ¡Ay de quienes confían en él! Y entonces el Señor me condujo a lo más profundo del sufrimiento. A medida que las sombras se espesaban y el aire se llenaba de tristeza, sentí que nos acercábamos a alguien cuya presencia era muy pesada. Al acercarme, un rostro familiar emergió de la penumbra. Era él, el Papa Juan Pablo II. Lloraba, no en voz alta, sino con una profunda y desgarradora angustia que resonaba en la esencia misma de aquel lugar. Las lágrimas de un papa fluían sin cesar. Sin embargo, su tormento era más que físico. Su alma estaba agobiada por una carga mucho mayor que el fuego o las cadenas, la culpa, el fracaso y el arrepentimiento eterno. El Señor estaba a mi lado, silencioso, pero vigilante. Ambos observábamos la escena que se desarrollaba. Alrededor del Papa, innumerables almas comenzaron a congregarse. No estaban enojadas. No eran violentas. Pero el dolor en sus ojos era más profundo que cualquier grito. Estas eran las almas de niños ahora marcados por el trauma del abuso que sufrieron bajo el silencio y la negligencia de la misma Iglesia que debía protegerlos. Sus rostros estaban pálidos, marcados con heridas invisibles en la piel,
pero grabadas en el espíritu. No gritaron. No me acusaron con palabras. En cambio, su silencio gritó más fuerte que cualquier llanto. Uno a uno se acercaron a Juan Pablo II, rodeándolo en una lenta y solemne procesión. Sus ojos, tan llenos de dolor, tan llenos de razón, se clavaron en los suyos. El peso de sus miradas parecía aplastarlo aún más. El Papa, abrumado, cayó de rodillas. Temblaba, no de miedo, sino por la insoportable presión de la responsabilidad. Sus hombros se estremecieron al gritar, pero el vacío ahogó su voz. Cada sollozo que escapaba de sus labios era como un reflejo de los gritos que estas almas habían lanzado en la oscuridad. Ignorados, ignorados, ocultos. Jesús dio un paso al frente entonces, con expresión triste pero firme. No habló con ira, sino con la autoridad de la verdad eterna. Este hombre, dijo con dulzura, fue aclamado en su día como mensajero de Dios a las naciones. Cientos de millones lo admiraban. Buscaban consuelo, guía y refugio entre los muros de la iglesia que él dirigía. Pero fracasó, continuó Jesús, y su voz ahora cargaba con la gravedad del juicio. No defendió a quienes más necesitaban protección. Cuando la oscuridad se apoderó del santuario, cuando la inocencia fue destrozada, eligió el silencio. Eligió la imagen sobre la justicia. Eligió la institución sobre el individuo. Y esas decisiones ahora tienen un precio. El rostro del Papa se contorsionó, no por el fuego, sino por el tormento de la conciencia. Su castigo no fue simplemente estar en ese lugar, sino la eterna repetición de su inacción. En un bucle sin fin, ve los rostros de aquellos a quienes falló. Siente sus gritos silenciosos. Oye en el silencio lo que se negó a oír en vida. Jesús lo miró de nuevo y le habló directamente. Fuiste llamado santo por el mundo, pero en el reino de los cielos, la verdadera santidad se mide por la protección de los inocentes. Guardaste silencio para proteger el nombre de la Iglesia. Pero al hacerlo, profanaron su misión misma. Ese silencio, esa indiferencia los ha condenado a la separación eterna de mi presencia. El Papa intentó ocultar su rostro, cubriéndolo con manos temblorosas, pero las lágrimas seguían cayendo. Y entonces ocurrió lo más desgarrador. Los niños, las almas de las víctimas, comenzaron a extender la mano, no para golpearlo, ni para gritar, sino para tocarle suavemente las manos. Manos que una vez bendijeron naciones, ahora tiemblan por el peso de la culpa. Le recordaron con su tacto el dolor que no logró evitar, que, para ellos, no era solo un sacerdote, sino una herida que debían cargar con la eternidad. El dolor que nos rodeaba era tan denso, tan palpable, que me quedé sin aliento. No era solo el aire. Era la magnitud del remordimiento. El colapso de un legado bajo la aplastante verdad de las consecuencias. Cada arruga de su rostro parecía guardar una historia de compromiso. Un momento en que eligió el silencio cuando debería haber hablado. Jesús se volvió hacia mí entonces, con una voz suave pero inequívocamente definitiva. Algunos fracasos, dijo, no son solo errores, son traiciones. Él no solo era responsable de la doctrina o los rituales, sino de las almas. Todo pastor será juzgado no por cómo el mundo lo elogió, sino por cómo protegió a los más pequeños. La reverencia no significa nada aquí. Solo queda aquí. Y con esas palabras, sentí la eterna gravedad de lo que significa tener autoridad espiritual y lo que cuesta cuando esa autoridad se abusa. Música. Jesús me condujo a otro lugar, uno mucho más sofocante que cualquier otro que hubiera visto antes. Este reino estaba envuelto en una oscuridad opresiva, con una densa niebla que parecía viva, arremolinándose como espíritus inquietos, demasiado agobiados para descansar. El aire allí era denso y pesado, no solo física, sino espiritualmente, como si la atmósfera misma soportara el peso de confesiones no contadas y dolor sin resolver. Cada respiración que tomaba era como inhalar dolor. A medida que caminábamos, una figura empezó a emerger entre la niebla.
Estaba de rodillas, con el cuerpo flácido por la desesperación, cubriéndose el rostro con las manos como para esconderse de una realidad demasiado terrible para soportarla. Serpientes se deslizaban lentamente alrededor de sus extremidades y torso, sus cuerpos fríos y escamosos apretándose como cadenas de culpa. Entonces vi su rostro entre dedos temblorosos. Era el Papa Benedicto. Exquisito. Un coro de gritos y susurros reverberó a su alrededor, formando una implacable tormenta de tormento. No provenían de demonios. Venían de almas humanas. Víctimas cuyo dolor había sido enterrado. Voces silenciadas. Cada grito era como una flecha de angustia, un recuerdo hecho sonido. Eran las voces que había ignorado. Los gritos a los que no había respondido. Las heridas que había dejado desatendidas. No eran simples ruidos. Eran juicios. Lo envolvían como humo que le oprimía el pecho, filtrándose en sus oídos, clavándose en su alma. Jesús miró al Papa Benedicto con una mirada no de ira, sino de profundo dolor divino. Su voz transmitía dolor y autoridad al mismo tiempo cuando dijo, ocupaba la máxima autoridad en mi iglesia. Fue llamado a proteger al rebaño, pero cuando llegaron los lobos, optó por el silencio. Cuando la verdad exigía ser expuesta, optó por el secreto. Y cuando el peso de la verdad se volvió demasiado, no se quedó de pie y luchó. Se rindió y huyó. El Papa Benedicto XVI se tapó los oídos con desesperación, pero las voces solo se hicieron más fuertes. Su cuerpo temblaba violentamente, no por miedo al castigo, sino por la insoportable agonía de la verdad. Cada grito regresaba ahora con un rostro, un niño violado, una madre llorando, una iglesia destrozada, cada queja ignorada, cada escándalo encubierto, cada sacerdote protegido en lugar de procesado. Todos regresaron como sombras, reclamando lo que les habían robado. Justicia. Las serpientes que lo rodeaban no estaban allí para torturarlo. Eran manifestaciones de los secretos que se había negado a revelar. Y ahora lo ataban con las mismas cosas que había intentado reprimir. Jesús se volvió hacia mí y dijo, su renuncia no fue una simple abdicación. Profundizó la herida. En el vacío que dejó, la corrupción creció. Los escándalos financieros florecieron. Los lobos nunca fueron detenidos. Se les dio poder. Comprendí entonces que si el Papa Juan Pablo II cargó con el dolor del silencio, el Papa Benedicto XVI cargó con las consecuencias del repliegue. Su partida no fue simplemente un paso al costado. Fue una rendición que le costó caro a la Iglesia. Su ausencia abrió las puertas a un caos moral más profundo, a abusos desenfrenados y al colapso de la rendición de cuentas dentro de los muros sagrados. Lo que el mundo una vez interpretó como un gesto de humildad o prudencia, ahora se desenmascaró como una retirada fatal ante la guerra espiritual. Las nubes de remordimiento que lo rodeaban no provenían del infierno. Surgían de su propia alma. Cada recuerdo reprimido, cada víctima ignorada, cada oportunidad de justicia perdida. Todo se había convertido en humo negro. La niebla lo asfixiaba, no por el lugar, sino por la verdad. Ya no podía esconderse de ella. No tenía frío, pero temblaba porque sabía que ya no había ilusión, que ya no había túnicas que lo escudaran, que ya no había títulos que lo protegieran. Y entonces miré a Jesús. No había truenos en su voz, ni relámpagos en sus ojos. Había un dolor tan profundo, tan sagrado, que me quebró. No solo dolor por los pecados, sino por lo que pudo haber sido. Por un hombre que una vez tuvo la plataforma para transformar una iglesia herida, para iluminar la oscuridad, para restaurar la confianza y sanar a los quebrantados, pero en cambio eligió la comodidad en lugar de la confrontación, el silencio en lugar del sacrificio. Fue un dolor por un alma que pudo haber glorificado a Dios, pero eligió preservar una institución a costa de los inocentes. Y ahora, rodeado por el eco de los llantos de aquellos cuyo sufrimiento no reconoció, el Papa Benedicto lloró. No porque lo hubieran descubierto,
sino porque finalmente comprendió el precio de su silencio. En el momento de paz, entre los campos de luz celestial, mientras caminaba junto a Jesús, me tomó la mano con ternura. No habló de inmediato, pero su mirada transmitía una solemnidad y una profunda emoción. Entonces habló. Isaac, hay algo del pasado que quiero que veas. Al salir esas palabras de sus labios, la escena a mi alrededor empezó a cambiar como un cuadro viviente que se enrolla y se revela en otro lugar. Me encontré de pie en medio de una radiante plaza celestial donde el sonido no era música como la conocemos, sino la resonancia de las almas en alabanza, elevándose como olas del mar. Ante mí se extendía una gran celebración, no una ceremonia religiosa como la que yo conocía, sino un festival sagrado donde almas con túnicas blancas se erguían con rostros radiantes como el sol de la mañana. No solo cantaban. Cantaban con el corazón lleno de una gratitud indescriptible. En el centro de esta celebración se encontraba un hombre rodeado de otros, como un héroe que regresaba de la batalla. Miré más de cerca y lo reconocí. Era Martín Lutero. Jesús me miró con los ojos llenos de orgullo. Este es Lutero, mi fiel siervo, dijo, y cada palabra se grabó en mi alma. Cuando falleció, el cielo celebró su llegada. Fue una lámpara encendida en una era de oscuridad. Cuando la verdad fue sofocada por falsas doctrinas y rituales religiosos vacíos, Lutero se atrevió a plantar cara cuando el mundo se acobardaba, señalando cosas que otros temían decir, que la idolatría, la oración a los santos y la creencia en el purgatorio eran cadenas que no me pertenecían. Vio a Martín Lutero conversar con almas que habían sido torturadas, encarceladas o quemadas vivas por la Iglesia Católica por atreverse a sostener la Biblia y leerla en su propia lengua. Lo abrazaron con lágrimas, no de tristeza, sino de liberación. Él les abrió un camino, dijo Jesús, y su voz resonó por todos los reinos del cielo. De la semilla que plantó, brotaron nuevos ríos. Bautistas, metodistas, pentecostales. Todos son ramas del mismo árbol, llevando mi palabra a todos los rincones de la tierra. Jesús hizo una pausa, como dándome tiempo para asimilarlo todo. Luego continuó, con una voz más suave, ahora llena de preocupación. Pero Isaac, todavía hay demasiados perdidos. Están atrapados en las mismas cosas por las que Lutero dio su vida. Regresan a los rituales, a los ídolos de piedra, a las ceremonias sin vida. Creen que solo habito en altares de mármol, olvidando que los espero en sus corazones, sin necesidad de velas ni campanas, sino solo arrepentimiento y un alma anhelante. Incliné la cabeza, abrumado por la gratitud y la tristeza. La imagen de Martín Lutero en el cielo no era la de un ídolo, sino la de un hermano en la fe, un hombre que entregó su vida para pasar la antorcha a las generaciones venideras. Esa antorcha ahora me había sido entregada a mí y quizás también a ti. Tras ser guiado por la luz del cielo, pensé que mi viaje había terminado en gloria y paz. Pero entonces me encontré transportado a otro reino. No más resplandor, no más campos de luz, solo un mundo fracturado, gimiendo en agonía. Me encontraba en la cima de una colina desolada desde donde podía contemplar un vasto campo de humanidad, y entonces un toque de trompeta rasgó el cielo. No era un sonido que cualquier humano pudiera emitir, sino como si el cielo mismo gritara con autoridad final. En ese preciso instante, vi a millones desaparecer sin previo aviso, sin señal alguna, simplemente evaporándose en la nada, como la niebla matutina antes del amanecer. Ropa, zapatos, incluso gafas, quedaron abandonados en los bancos del parque, en los coches. El caos estalló por todas partes. La gente gritaba, se desplomaba, lloraba y vociferaba preguntas sin respuesta. Vi a quienes una vez cantaban himnos en la iglesia, oraban antes de las comidas, guardaban Biblias en sus autos. Sin embargo, ahora permanecían. Nunca le habían pertenecido de verdad. Todo había sido una fachada. Jesús estaba a mi lado. No dijo nada, pero sus ojos, esos ojos, reflejaban un amor insondable y una tristeza sin voz, como un padre que ve a sus hijos alejarse en la noche.
Entonces dijo, Isaac, este es el rapto. He llamado a casa a los míos, pero la mayoría se ha quedado atrás, porque sus corazones nunca me eligieron realmente. Eligieron el mundo, y el mundo los devorará. El cielo se movió. Vi a un hombre emerger, no de la oscuridad, sino de una deslumbrante luz artificial. Estaba de pie en el centro de en la plaza de San Pedro, con una sonrisa radiante y una mano alzada como para bendecir, la gente lo exaltó. Presidentes, papas y eruditos se inclinaron. Aquí está el Salvador, proclamaron. Pero yo lo supe, vi la oscuridad emanar silenciosamente de sus ojos, gélidos, perversos y profundos como un abismo. Ese hombre era el Anticristo. Al principio, bajo su reinado, el mundo parecía en paz, las economías se revitalizaron, las religiones se unieron. Nació una nueva fe global. Pacífica, amigable, sin Dios, sin cruz, centrada únicamente en un vago amor humano. Pero entonces la oscuridad reveló sus garras. Quienes se opusieron a él fueron perseguidos y ejecutados. Las iglesias se desintegraron. Pastores fieles fueron denunciados por sus propias congregaciones. Y peor aún, vi a antiguos cristianos, antes respetados, ahora entre los burladores, riendo entre las cenizas de su fe. Se preguntaban, si Dios es real, ¿por qué nos abandonó? Y con amargura, construyeron un nuevo mundo sin oración, sin arrepentimiento, gobernado solo por las leyes de la rebelión. Jesús señaló hacia Europa. Miré y vi ciudades magníficas, París, Berlín, Roma, brillando bajo la luz eléctrica. Sin embargo, sus almas estaban oscuras y vacías. Las iglesias se habían convertido en museos. Las cruces fueron retiradas y reemplazadas por un nuevo símbolo, un ojo, rodeado por un halo falso. ¿Lo ves?, preguntó el Señor. Han elegido la inteligencia, la riqueza y la libertad en lugar de mí. Pero todo se derrumbará, pues nada perdura a menos que se construya sobre roca sólida. Vi tsunamis devorando costas. Terremotos derrumbando iglesias. Ciudades en ruinas. La gente moría de hambre en las calles. Los niños lloraron hasta quedarse sin lágrimas. Algunos comenzaron a recordar a Dios. Se arrodillaron entre los escombros, implorando misericordia. Pero la mayoría permaneció firme. Preferirían morir en el orgullo que vivir arrepentidos. Conmocionado, pregunté, ¿por qué no has actuado? ¿Por qué sigues esperando? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque los amo, Isaac. Estoy esperando. Esperando a que regrese uno más. Pero el tiempo se acaba. Ve y díselo. Porque si callas, su sangre estará en tus manos. Esas palabras me atravesaron el corazón como una espada. No puedo dar la espalda. No puedo vivir como si no hubiera visto estas cosas. Debo hablar. Debo advertir. Aunque el mundo se burle de mí, aunque me llamen loco, seguiré hablando porque la verdad sigue siendo verdad y Dios sigue siendo Dios. Y el día de su regreso está muy cerca. Estaba de pie con el Señor en un lugar alto que no podía nombrar. No pertenecía a ninguna tierra que hubiera conocido. El espacio estaba en completo silencio. Pero entonces, la tierra bajo mis pies comenzó a temblar como si el mundo entero gimiera por una herida profunda recién abierta. Ante mis ojos, la plaza de San Pedro se abrió como una cáscara de huevo al romperse. Los peces se extendieron sin cesar, devorando cada estatua, cada columna de mármol, cada piedra grabada con una oración. Cada fragmento de la historia de la Iglesia se hundió gradualmente en el abismo. Entonces estalló el fuego. No la llama de antorchas o lámparas sagradas, sino un fuego de las profundidades de la tierra, oscuro, violento y feroz, que lamió frescos centenarios, consumiendo los símbolos que una vez se consideraron sagrados. La multitud reunida en la plaza gritó y se dispersó presa del pánico. Sin embargo,
Algunos permanecieron inmóviles. Apretaban con fuerza sus rosarios, se arrodillaban para rezar entre las ruinas que se derrumbaban. Sus ojos se fijaron en las estatuas destrozadas. Sus voces se alzaron en un coro triste. ¿Por qué nos has abandonado? Jesús seguía de pie a mi lado. No habló de inmediato, solo observó en silencio. Pero luego habló. Su voz no era fuerte, pero resonó en mi alma. No los abandoné, Isaac. Me abandonaron primero. Eligieron adorar cosas sin vida y creyeron en promesas que nunca pronuncié. La escena cambió, y vi al Papa Francisco, no la imagen amable que el mundo una vez conoció. Se quedó de pie entre las ruinas, con el rostro desfigurado por el terror y los ojos inundados de oscuridad. A su alrededor, entidades oscuras se manifestaban visiblemente, demonios con brillantes ojos rojos y colmillos rugientes, riendo y bailando salvajemente mientras el fuego devoraba el Vaticano. Todo esto es fruto del engaño, dijo el Señor, con sus ojos clavados en los míos, no con ira, sino con tristeza. Ha sembrado un evangelio, no de mí. Él hizo creer a mi pueblo que podían ser perdonados sin arrepentimiento. El Vaticano fue una vez usado por mí como un faro de luz. Pero ahora se ha convertido en la fortaleza de Satanás, y ya no permitiré que siga en pie. Vi a los fieles restantes. Algunos se arrodillaron entre las cenizas, llorando, alzando las manos al cielo, implorando perdón. Otros destrozaron estatuas, tiraron rosarios y clamaron al cielo, Señor verdadero, sálvanos. Vi que estas personas estaban envueltas en lámparas de aceite encendidas por el mismo cielo. Pero también había quienes intentaban aferrarse a lo que quedaba, fragmentos rotos de estatuas, páginas de libros medio quemadas y chalecos viejos, la oscuridad los engulló uno a uno sin vacilar. Me volví hacia el Señor, con el corazón a punto de estallar. Señor, ¿cuándo sucederá esto?, pregunté con voz temblorosa. Pero no respondió de inmediato. Solo me miró, con una mirada a la vez dulce como un arroyo fresco y severa como una espada de doble filo. Luego dijo, mi tiempo no es el tuyo, Isaac, pero este colapso es una advertencia. Mi pueblo debe abandonar los ídolos y volver a la verdad antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa y luego añadió, esta vez, su voz fue como una orden. Debes decirles, tú eres el testigo. No guardes silencio por más tiempo, porque el tiempo se acaba. La visión se desvaneció, pero no se borró. La imagen del Vaticano fracturado, las llamas que se alzaban de la tierra y los gritos aún resonaban en mis oídos como una canción profética sin verso final. Tras la visión del colapso del Vaticano, me sentí completamente agotado, como si el dolor y el juicio que acababa de presenciar se me hubieran grabado en los huesos. Me temblaban las piernas. Me dolía el corazón. Pero en ese momento de pesadumbre, Jesús puso su mano suavemente sobre mi hombro. No era solo consuelo. Era vida. Una cálida oleada de fuerza me invadió como si mi espíritu se renovara desde el mismísimo cielo. Me miró con ojos profundos y sabios y dijo, aunque la oscuridad cubra el Vaticano, todavía tengo un plan para mi pueblo. Mira, te mostraré al que he elegido. El espacio a mi alrededor cambió de nuevo, ya no era una escena de ruina, sino de una paz radiante. Me encontré de pie en un amplio campo abierto que parecía intacto por el tiempo. La hierba era de un verde vivo, meciéndose suavemente con una brisa que olía a principios de primavera. La luz del sol no brillaba desde el sol, sino que caía desde arriba como una lluvia dorada, suave pero llena de fuerza. En medio de este claro divino se encontraba un hombre. No vestía túnicas papales, ni anillos ni ornamentos de la jerarquía religiosa. Vestía solo una sencilla prenda blanca, pura, sin mancha, que le llegaba justo por debajo de las rodillas. Su cabello era oscuro y estaba ligeramente alborotado por el viento. Su rostro no reflejaba orgullo ni superioridad, solo una fuerza serena. Había bondad en sus ojos, pero también una claridad feroz, como si la luz de Dios mismo se hubiera encendido en él.
Solo su mirada podía descifrar las mentiras. Lo observé arrodillado sobre la hierba, con las manos alzadas al cielo, sus labios moviéndose con profunda reverencia, y aunque no pude oír cada palabra, una frase resonó con claridad en su espíritu. Señor, guíame para que pueda guiar a tu pueblo de regreso a la verdad. Jesús estuvo a mi lado. Su voz no era resonante, sino firme, llena de esperanza y fuego. Este es el que he elegido para suceder a Francisco. No proviene de los pasillos del Vaticano, ni está atado a los rituales ni a los engaños del catolicismo. No está moldeado por las tradiciones humanas, sino por mi espíritu. Él es un siervo humilde, refinado en silencio, preparado en secreto y ungido por mi propia mano. A través de él, restauraré lo que se ha corrompido. Entonces Jesús dijo algo que me conmovió profundamente. Él no se sentará en un trono de orgullo. No llevará coronas de oro ni hablará desde púlpitos de mármol. Caminará entre la gente, con los pies en el polvo y la mirada alzada al cielo. Él los guiará no con estatuas ni oraciones a los muertos, sino solo con mi palabra. Hablará de mí, vivirá como yo y me señalará solo a mí. Mientras Jesús hablaba, la visión se amplió. Vi al hombre en un pequeño pueblo rodeado de pobres, olvidados, humildes. No vestían sus mejores galas. Venían con ropas desgastadas y ojos cansados. Y, sin embargo, mientras predicaba el nombre de Jesús con claridad y pasión, algo cambió. Una mujer arrojó su rosario. Un joven aplastó una estatua de María con el pie. Un anciano cayó de rodillas llorando, con las manos alzadas al cielo, no por miedo, sino por libertad. La luz de arriba los iluminó directamente en el rostro. Y oí al Señor susurrar, esto es lo que deseo, un pueblo que venga a mí, no mediante ceremonias, ni mediante piedras, sino de corazón a corazón. Pero la visión cambió de nuevo. Vi la oscuridad surgir de las ruinas del Vaticano. Como humo, pero viva. No eran solo sombras. Eran demonios. Los mismos que había visto rodeando a Francisco. Gritaban furiosos, chillando como si el poder se les escapara de las garras. Difundieron mentiras sobre él. Incitaron a las turbas. Entraron en las iglesias para poner a los pastores en su contra. Incluso algunos que se decían cristianos comenzaron a maldecirlo. Jesús me miró con ojos solemnes. Su camino no será fácil. Satanás sabe que es una amenaza para sus planes. Pero yo estaré con él. Mi fuego irá delante de él y mis ángeles acamparán a su alrededor. Y quienes escuchen sus palabras, quienes acepten la verdad, encontrarán el camino de regreso a mí. Me volví y pregunté con voz temblorosa, Señor, ¿quién es? ¿Cuándo aparecerá? Jesús sonrió, pero sus ojos denotaban misterio. Su nombre no importa, Isaac. Es uno de mis siervos, preparado para este momento, oculto pero elegido. Cuando llegue la hora señalada, resucitará, y entonces el mundo verá el contraste, la diferencia cegadora entre la luz falsa del Vaticano y la llama pura de mi verdad. Entonces me miró con una mirada penetrante. Debes preparar al pueblo. Adviérteles, ablanda sus corazones, abre sus oídos. El hombre que te he mostrado no viene a fundar una religión. Viene a llamarme de vuelta. La visión terminó, pero algo permaneció. Un fuego sagrado, ardiente, vivo, se había encendido en mi espíritu. Aunque nunca supe su nombre, vi lo suficiente para saber que este hombre es real. Él viene. Y cuando lo haga, el mundo ya no podrá fingir. Porque incluso mientras el Vaticano cae, Dios ya ha elegido un pastor conforme a su corazón. Y viene no con rituales, sino con verdad, no con coronas, sino con Cristo. Después de que la luz del nuevo Papa se desvaneciera, sentí un peso en el pecho, como si lo que había presenciado no fuera suficiente para prepararme para lo que vendría después. Jesús estaba a mi lado, con una mirada severa, pero llena de profunda tristeza, como un padre que ve a su hijo extraviarse.
El espacio a mi alrededor cambió, y me encontré frente a una enorme catedral católica. No era un spa. Era un lugar desconocido, con imponentes estatuas y cúpulas doradas y relucientes. Pero esa belleza se desvaneció rápidamente, reemplazada por una espesa niebla negra, como si el aire mismo estuviera maldito. Dentro de la catedral, vi a cientos de personas arrodilladas ante las imágenes de María y los santos, agarrando con fuerza el rosario, murmurando rítmicamente oraciones con los labios. Las velas titilaban, el humo del incienso se elevaba, formando un fino velo sobre el altar. Al principio, pensé que era una escena de devoción. Pero entonces vi la horrible verdad. Las estatuas, aparentemente sin vida, comenzaron a moverse. Sus ojos de piedra se iluminaron con un intenso resplandor rojo. No era la luz de Dios, sino la luz del engaño. De cada estatua emergían entidades sombrías como demonios envueltos en apariencias sagradas, burlándose mientras la gente se inclinaba ante ellas. Temblaba, con ganas de gritar y advertir a la gente, pero mi cuerpo se sentía atrapado en la visión. Vi las almas de los orantes atadas por cuerdas invisibles. Cada oración a María o a los santos apretaba el nudo que los rodeaba, los seres sombríos les susurraban al oído, voces dulces pero venenosas, convenciéndolos de que ese era el camino hacia Dios. Pero yo sabía la verdad. Dios no estaba allí. No estaba en esas estatuas, ni en esos rosarios, ni en esos rituales sin vida. La visión cambió y vi un ritual de recucuam en un cementerio. Un sacerdote, ataviado con vestimentas ornamentadas, estaba de pie ante una tumba, murmurando palabras que recordaba haber oído de niño. La multitud a su alrededor inclinaba la cabeza, creyendo que ayudaban al alma del difunto a escapar del purgatorio. Pero entonces la tierra se quebró, y de la tumba surgió un grito, no de liberación, sino de desesperación. Aparecieron entidades oscuras, arrastrando el alma hacia las sombras mientras la gente seguía rezando, sin darse cuenta de que la estaban engañando. Comprendí que este ritual no provenía de Dios. Era una trampa urdida por Satanás, diseñada para mantener a la gente en la ceguera espiritual. Me volví hacia el Señor, con el corazón latiendo con fuerza, lleno de dolor. Al principio no dijo nada, pero su mirada me traspasó el alma, cargada de ira y misericordia. Finalmente, habló. Su voz profunda y resonante: Isaac, esta es la idolatría que ha sembrado el catolicismo. La llaman fe, pero es la cadena de Satanás. Las estatuas, los rosarios y los rituales del recucum no conducen a mi pueblo hacia mí. Lo conducen a las manos del enemigo. Francisco ha llevado este engaño aún más lejos, haciéndole creer al pueblo que puede adorarme a través de objetos inertes. Pero yo soy el Dios vivo, y solo habito en los corazones de quienes me buscan directamente. Tras presenciar la idolatría del catolicismo, me sentí exhausto, como si el peso de las visiones anteriores me hubiera agotado por completo. Sin embargo, Jesús permaneció a mi lado, con una mirada tierna y firme, como preparándome para algo mucho mayor. El espacio a mi alrededor se oscureció y sonó una trompeta que rasgó el cielo. No fue un sonido humano, sino una llamada del cielo que proclamaba un evento inevitable. Me encontré de pie en la cima de una colina, contemplando el mundo, donde todo cambiaba ante mis ojos. Se desplegó una visión, y vi un gran trono blanco que brillaba con más fuerza que cualquier luz que jamás hubiera visto. En el trono estaba sentado Jesús, no el amable guía que me había acompañado por el cielo, sino el juez de justicia, con una corona resplandeciente y una mirada que penetraba cada secreto oculto de la humanidad. Ante el trono, se congregaron miles de millones de almas. Personas de todas las épocas, todas las naciones, todas las religiones. Nadie pudo escapar. Nadie pudo excusarse. Se abrieron enormes libros que registraban cada acción, cada palabra, cada pensamiento de cada persona. Comprendí que este era el juicio final, el momento en que cada alma debía confrontar la verdad. Vi a quienes una vez fueron católicos, aún aferrados a sus rosarios, temblando ante el trono.
Intentaron justificarse, alegando que habían asistido a misa, rezado a María y creído en el purgatorio. Pero el Señor los miró no con ira, sino con tristeza. Los libros se abrieron y vi sus vidas. Las veces que adoraron estatuas en lugar de a Dios. Las sesiones espiritistas sin sentido. Las oraciones que nunca le llegaron. Entidades oscuras que una vez los manipularon dentro de las iglesias católicas ahora los acompañaban con desprecio mientras sus almas eran arrastradas no al cielo, sino al abismo de fuego. Pero también vi a otros, almas que una vez escucharon la advertencia y abandonaron el catolicismo por el camino evangélico. Se pararon ante el trono, con rostros radiantes, no por méritos propios, sino porque habían depositado su fe en Jesús y lo adoraron directamente. Los libros registraron su camino, momentos en que quemaron sus rosarios, renunciaron a las imágenes sagradas y se arrodillaron en oración sencilla y sincera. Estaban envueltos en luz y los vi entrar al cielo, donde les aguardaban hogares enjollados y campos de luz. La visión cambió y vi al Papa Francisco ya no como la marioneta del Vaticano, sino como un alma desnuda ante el trono del juicio. Los hilos oscuros que una vez lo controlaron habían desaparecido, pero sus actos, alterando el Padre Nuestro, bendiciendo el pecado y allanando el camino para el Anticristo, estaban claramente reflejados en el libro. Intentó inclinar la cabeza, pero no pudo ocultar la verdad. Las entidades oscuras que una vez sus aliados se volvieron contra él, atormentándolo, arrastrándolo al abismo, donde sus gritos se mezclaron con los de otras almas que habían creído sus mentiras. Temblé, no de miedo, sino de la abrumadora comprensión de la verdad y la justicia de Dios. Me volví hacia él, queriendo preguntarle cuándo llegaría ese día. Pero solo me miró, su mirada como una orden divina. Isaac, el día del juicio llegará y nadie podrá escapar de él. Pero antes de ese día, sigo esperando que una alma más regrese a mí. Debes advertirles. Sacarlos de la oscuridad del catolicismo antes de que sea demasiado tarde. La visión se desvaneció, pero la imagen del trono blanco, los libros abiertos y el destino de Francisco quedaron profundamente grabados en mi mente. Sentí una inmensa responsabilidad, como si cada momento de silencio significara un alma abandonada. Sabía que mi misión, llamar a la gente al Evangelio y rechazar el engaño del Vaticano, no era solo una invitación, sino una guerra espiritual donde cada alma salvada es una victoria sobre Satanás. Durante el viaje casi mortal, mientras la luz que rodeaba al nuevo Papa se desvanecía, me encontré en medio de una radiante ciudad celestial. Las casas estaban hechas de piedras preciosas, brillando como llamas, y las flores resplandecían como estrellas. Allí volví a ver a la mujer que había sido monja católica, la que había abandonado su rosario tras escuchar mi advertencia. Se paró frente a una casa reluciente, con el rostro radiante de alegría. Isaac, dijo con cariño, gracias por guiarme hasta aquí. Si no hubiera sido por tu advertencia, no estaría en el cielo. Ahora debo irme. Tengo una cita con Jesús en las afueras de la ciudad. Sonreí, con el corazón rebosante de alegría, como si estuviéramos charlando en espaldas. Pero en el fondo sabía que mi misión aún no había terminado. Jesús estaba a mi lado, con una mirada seria pero amable. Dijo, el catolicismo está lleno de idolatría. Estatuas de santos, rosarios, oraciones por los muertos. Yo no estoy entre ellos. Pero incluso algunos protestantes se están desviando del camino, usando objetos de estilo católico, como joyas simbólicas o túnicas misteriosas. Diles que no estoy en esas cosas, sino en los corazones de quienes me adoran directamente. No deben volver al pozo del que Martín Lutero los sacó. Sus palabras eran como fuego, impulsándome a actuar. Cuando desperté en el hospital, llevaba ese fuego dentro de mí. No era pastor ni evangelista, solo alguien que había visto la verdad y ya no podía callar. Empecé en la pequeña iglesia protestante de espaldas donde mi madre una vez encontró la luz tras quemar su rosario. No había estatuas ni velas, solo gente cantando y rezando a Jesús. Me paré frente a ellos,
con el corazón palpitante, y les conté sobre el cielo, las casas que parecían joyas, los que no se habían salvado, y el infierno, donde Francisco y los demás papas sufrían por el engaño del catolicismo. Vi el Vaticano derrumbarse, dije con voz temblorosa. El Papa Francisco condujo a la gente a la oscuridad, preparando el camino para el anticristo. Pero Dios me mostró un nuevo Papa, uno que traerá la verdad. El protestantismo es el camino a Dios, no a través de sacerdotes ni estatuas de santos, sino directamente a través de Él. La multitud guardó silencio. Algunos asintieron, otros me miraron con duda. Después de la charla, se acercó una joven llamada Elena. Llevaba un vestido largo y apretaba un rosario con fuerza. Isaac, dijo con voz temblorosa, crecí siendo católica. Mi familia le reza a María todas las noches, pero me temo que, si lo que dices es cierto, ¿habré estado yendo por mal camino? Me acordé de la monja del cielo y le tomé la mano. Elena, antes era como tú, creía que el catolicismo lo era todo. Pero Dios me mostró que quiere que lo adoremos a Él, no a estatuas ni santos. Ven a una iglesia protestante solo una vez y siente la diferencia. Elena dudó, pero fue a la iglesia la semana siguiente. Se sentó en un rincón, observando en silencio. Un mes después, estaba de pie frente a todos con su viejo rosario en la mano. Solía pensar que así era como llegaba a Dios, dijo con firmeza. Pero ahora sé que está aquí, en la oración de mi corazón. Arrojó el rosario al fuego y la multitud aplaudió con los ojos brillantes de esperanza. Al mirar a Elena, sentí como si estuviera viendo a mi propia madre el día que dejó el catolicismo. Pero no siempre fue fácil. Fui a un pueblo cercano donde el catolicismo estaba muy arraigado en cada hogar. Hablé de mi experiencia con el engaño de Francia, de la advertencia de Dios de que incluso algunos protestantes se están extraviando con objetos de apariencia católica. Un grupo de jóvenes se burló de mí, lanzando tapones de botellas y gritando, ¿te atreves a hablar mal del Santo Padre? Un hombre de mediana edad, el señor Mateo, incluso me cerró el paso. No sabes nada de fe, gruñó. El catolicismo nos ha nutrido a lo largo de generaciones. No discutí. Solo lo miré, recordando las palabras del Señor sobre los que están atrapados en la oscuridad. Señor Mateo, dije, no estoy aquí para discutir. Solo quiero que piense si Dios quiere que lo adoremos directamente, ¿para qué necesitamos estatuas o sacerdotes? Intente ir a una iglesia evangélica una sola vez y vea qué pasa. Se dio la vuelta, pero vi que sus ojos vacilaban como si hubiera sembrado una semilla. Unas semanas después, me sorprendió ver a Mateo en la iglesia evangélica, sentado en la última fila. No dijo nada, pero después del servicio de oración, se acercó a mí. Isaac, dijo en voz baja. Lo intenté. Le oré directamente a Dios y me siento diferente. Me equivoqué al oponerme a ti. Me entregó una cajita que contenía una estatua de la Virgen María que una vez mantuvo en el altar de su familia. Qué mala, dijo. Ya no la necesito. Cada alma, como la de Elena y Mateo, es una victoria. Pero sé que la batalla está lejos de terminar. Me arrodillo junto a mi cama todas las noches rezando por quienes aún siguen atrapados en el catolicismo e incluso por los evangélicos que, sin saberlo, están volviendo a prácticas falsas. La imagen de la monja en el cielo, de pie entre las casas enjolladas, me recuerda que cada persona a la que guío a la fe evangélica es un alma salvada. No soy nadie especial, solo alguien que ha visto la luz y quiere compartirla antes de que la oscuridad del Vaticano, de Francisco y del Anticristo lo absorba todo. Así, la historia de Isaac ha llegado a su fin. Y si aún estás aquí escuchando hasta este preciso momento, quizás sea porque Dios quiso que vieras lo que él vio. Porque la verdad que presenció no se trata solo de papas o líderes. Se trata de todos nosotros. Lo que vio fue justicia, completa e innegable. Y esa justicia no mira títulos ni fama. Mira el corazón. Ve lo que intentamos ocultar. Y un día,
todos tendremos que afrontarlo. Esta historia no se contó para asustarte. Se contó para despertarte. Para recordarnos que nuestra forma de vivir, de liderar y de responder al dolor ajeno importa. Cada silencio, cada decisión, cada vez que nos alejamos, Él lo ve todo. Si esta historia te ha conmovido, no dudes en apoyar esta misión haciendo clic en Gracias. Dios te devolverá el 100% de lo que das. Y si aún no te has suscrito, haz clic hoy mismo y únete a nosotros para compartir el amor y la luz de Dios. Gracias por escuchar. Que esta verdad permanezca en tu corazón y que la gracia del Señor guíe tus pasos de hoy en adelante.